Corazones endurecidos en la casa de Dios, por David Wilkerson. Lo que voy a decirte puede sorprender, pero yo le creo con todo mi corazón. Los corazones más endurecidos del mundo no están entre los impios, sino entre el pueblo de Dios. Cuando pensamos en personas de corazones endurecidos, la mayoría de nosotros tiende a pensar en ateos declarados, tales como Madeleine Murray O'Hara, la mujer que fue responsable por quitar la oración de las escuelas públicas. Ateos como O'Hara ridiculizan la sola idea de Dios. Cada vez que hacen referencia a cristianos, sus palabras tienen un sonido severo y cortante. Otros ateos hacen alarde de su odio hacia Dios, tales como el intérprete de hockey Marilyn Manson, quien hace la Biblia pedazos en medio de sus espectáculos en el escenario. Cada vez que oímos mencionar a tales personas, pensamos, esas son las personas con el corazón más duro del mundo. O pensamos en activistas militantes homosexuales, tales como aquellos que marcharon por la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York hace varias semanas. Muchos de esos homosexuales se mofaban del cristianismo y blasfemaban el nombre de Dios. Un hombre lleva una pancarta que leía, Jesús es homosexual. Cada vez que oímos hablar de tales personas pensamos, sus corazones se han endurecido por el pecado, son imposibles de alcanzar. O pensamos en las naciones comunistas que por décadas han perseguido a los cristianos. En Cuba, por ejemplo, solo a pocas millas de la costa de la Florida, el régimen comunista de Fidel Castro cerró todas las iglesias y comenzó a convertir las catedrales en centros de entretenimiento para el comunismo. Los líderes de Cuba se jactaban, hemos arrasado con toda religión. Y en ese tiempo muchos cristianos pensaron, nadie puede tener el corazón más endurecido que esos aborrecedores de Dios. Puedo conseguir sin parar describiendo todo tipo de burlones, mofadores, blasfemadores y los que rechazan a Cristo. Y ciertamente cada uno de estos puede ser fielmente descrito como quien tiene un corazón endurecido. Pero si quieres descubrir los corazones más duros de todos, aquellos que el Señor más desprecia, tienes que mirar en la casa de Dios. Los corazones más duros se encuentran entre el pueblo de Dios. Según la Biblia, la dureza del corazón que Dios más desprecia tiene que ver con oír y rechazar su palabra. El hombre que, al ser reprendido, se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Proverbios capítulo 29, versículo 1. La palabra hebrea para reprendido en este versículo se refiere a la enseñanza de corrección. Y la palabra para sin remedio aquí es marpe, la cual significa sin cura, sin ninguna posibilidad de liberación. Primeramente, este versículo nos dice que la dureza del corazón viene como resultado de rechazar repetidos avisos, de echar a un lado todo cortejo de la verdad. Y segundo, nos dice que al pasar el tiempo, tal dureza es imposible de curar. Así que, ¿quiénes son las personas que más a menudo escuchan estos avisos? Supuestamente ellos son cristianos, aquellos que se sienten en la casa de Dios cada semana escuchando los sermones de reprensión. La verdadera tragedia en que, a pesar de escuchar mensajes ardientes enviados del cielo, muchos cristianos no practican lo que escuchan. Ellos se niegan a permitirle entrada a Dios en ciertas áreas de su vida. Y mientras ellos continúan escuchando sin obedecer, comienza a endurecerse. Al final serán cortados sin la esperanza de ser curados. En contraste, existen activistas homosexuales quienes han sido curados de la dureza de corazón. Al principio maldecían a Cristo y sacudían el puño con ira en la cara de Dios, pero cuando escucharon el Evangelio y sintieron la reprensión pura y amante del Espíritu Santo, sus corazones se derritieron. Ellos se arrepintieron y se volvieron a Jesús. Su dureza fue
curada. Ahora, puede estar pensando, espera un minuto, está diciendo que un homosexual radical endurecido por el pecado tiene la esperanza de ser curado de su dureza, pero que un cristiano endurecido no tiene tal esperanza. ¿Cómo puede ser esto? La diferencia es que el homosexual no ha escuchado mensaje tras mensaje de reprensión y continuamente se endurecía a ellos, pero el cristiano sí. La vida del hijo de Madeleine Murray O'Hara ilustra esto. Él fue criado probablemente en el hogar más ateo en América y más tarde trabajó para su madre haciendo cruzadas contra Dios y la religión. Pero cuando escuchó el evangelio fue gloriosamente salvo y después fue ministro predicando a Cristo en vez de maldecirlo. La dureza de este hombre también tuvo cura porque él no se sentó bajo sermones de reprensión y no los rechazó continuamente. Lo mismo es cierto de muchas personas que vivieron por años bajo el régimen comunista. Cuando la cortina de hierro cayó, el evangelio inmediatamente inundó a esos países que una vez fueron comunistas y miles aceptaron a Jesús. Tropas del ejército rojo se convertían a diestra y siniestra y hasta generales se convirtieron en poderosos testigos por Cristo. En pocos días, oficiales del gobierno, maestros de escuelas y hasta el KGB estaban pidiendo Biblias y predicando a Cristo a quienes estaban bajo su influencia. Nuestro ministro hizo cruzadas en Polonia antes que derrubara el comunismo en ese país. Fue una de las pocas veces que oficiales permitían que alguien entrara y tuviera reuniones religiosas. Cada noche mientras prediqué, literalmente cientos de jóvenes corrían al altar llorando con los corazones quebrantados con hambre de Cristo. A todos les había lavado el cerebro contra la religión, pero su dureza tenía cura, porque ellos nunca se habían sentado bajo la continua reprensión ni se habían endurecido a la palabra de Dios. En mi experiencia, los corazones más duros, el tiempo incurable siempre ha sido encontrado al alcance de predicaciones ungidas por el Espíritu Santo. Tal dureza no existe en iglesias frías, muertas y formales donde el evangelio ha sido corrompido por generaciones. No, siempre se encuentra donde una palabra pura es predicada desde el púlpito y rechazada en las bancas. Puedes preguntarme exactamente qué es un corazón endurecido. Un corazón endurecido es uno que ha determinado en resistirse, en obedecer la palabra de Dios. Es imposible verlo. Está inmune a las convicciones y advertencia del Espíritu Santo. Por favor, no me malinterprete. El endurecimiento del corazón no es tan solo un asunto de volverse contra Dios, rechazar a Cristo o negarse a ir a la iglesia. El hecho es que tu corazón se puede endurecer aun cuando esté en la iglesia. Cada vez que ésta abre sus puertas, puedes endurecerte mientras escucha casetes de enseñanzas, cantando alabanzas a Dios, sirviendo como ujier, maestro o miembro del equipo de la adoración. Ciertamente puedes endurecerte tanto hacia la palabra de Dios mientras sirves, en que aun si Jesús mismo predica desde el púlpito, volverías oídos sordos hacia él. Déjame usar la plomada y medirte según el evangelio verdadero que has escuchado. Quiero hacerte un examen para ver si ya has tomado los primeros pasos hacia la dureza de corazón. Déjame hacerte la siguiente pregunta. 1. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes acerca del peligro de descuidar la oración diaria y la lectura de la Biblia? He escrito muchos mensajes sobre este tema, sabiendo que tiempos difíciles están a punto de caer sobre nuestra sociedad, y sin embargo muchos lectores se niegan a levantar sus Biblias o pasar 5 minutos hablando con su Padre Celestial. Amados,
si descuidan su habitación secreta en el hogar, si piensa que orar en la iglesia suple todas sus necesidades, nunca sobrevivirás los días difíciles que tenemos por delante. Piénsalo, si no obedeces a la palabra que te sana y te fortalece en los tiempos buenos, ¿cómo encontrarás poder para vencer en los días difíciles que están por venir? Si ha ignorado el llamado del Espíritu Santo para traerte al lugar secreto para intimidad, entonces ha tomado los primeros pasos hacia la dureza de corazón. Puedes llenar todo tu tiempo con buenas obras, bendiciendo a la gente y derramando tu corazón en el servicio cristiano. Pero si descuidas tu tiempo con el Señor, negándote a buscar su rostro o obedecer su palabra, te pondrás débil, temeroso, deprimido y finalmente será una presa para el diablo. La única forma de prepararnos para lo que viene es teniendo un conocimiento personal de tu Padre Celestial. 2. ¿Cuántas veces has sido advertido de las terribles consecuencias del chisme? A veces mis advertencias sobre el tema del chisme han sido suaves como lluvia suave. En otras ocasiones han sido como trueno. He escrito acerca de cómo el chisme y la murmuración le costaron todo a Israel. Una y otra vez los israelitas fueron avisados de los peligros de este pecado, pero persistieron en desobedecer al Señor y les trajo una vida de miseria y un desierto plagado de serpientes. Ahora, otra vez déjame usar la plomada en tu vida. ¿Has dicho algo contra un hermano o hermana durante la semana pasada? ¿Algo que no era asunto tuyo repetir? ¿O ha escuchado algún chisme acerca de esa persona? Si es así, permitiste que una semilla de duda acerca de él o ella fuera sembrada en tu alma. Te pregunto, ¿cómo puedes continuar chismoseando a la luz de las advertencias que has escuchado? La única respuesta es que ya has comenzado camino bajo hacia un corazón endurecido. 3. ¿Cuántas advertencias has escuchado acerca de guardar un pecado secreto? ¿Y qué dices acerca del pecado que asedia tu corazón, del cual el Espíritu de Dios continuamente te ha hablado? A través de los años he escrito muchas advertencias acerca del peligro de coquetear con un pecado preferido. Aún así, no tan solo he predicado contra el pecado, sino que he enseñado del poder de resurrección de Dios y predicado que el Señor tanto nos da poder para vencer a través de su Espíritu como que pone en nuestros corazones el deseo de hacer lo bueno. Mas, sin embargo, conozco personas que se han sentado por años bajo mi enseñanza en la iglesia de Times Square y ellos aún beben, fuman, maldicen y salen de parranda. Amados, eso es un corazón endurecido. ¿Quién se atreve a sentarse bajo una reprensión amorosa semana tras semana y aún siga pecando sin permitir que la convicción penetre? Es alguien que va cambiando a un corazón endurecido. ¿Es posible agradarle, escuchar la palabra de Dios, agradecer y aprobar lo que es predicado y llegar a ser incurablemente duro mientras escucha? Sinceramente, puedes creer que has aceptado un sermón simplemente porque los has escuchado, pensaste en él e hiciste comentarios sobre él durante la cena del domingo. Sin embargo, puedes hacer todas esas cosas y solamente tener un oidor y no un hacedor de palabra de Dios. Al pueblo de Israel le encantaba escuchar las poderosas predicas de Ezequiel, pero ellos nunca las obedecieron. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como el pueblo mío, y oirás tus palabras, y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32. Muchas personas en nuestra congregación se han acercado a mí después de algún servicio
y me han abrazado y dicen: Pastor, usted predicó una palabra poderosa. Pero al alejarse, el Espíritu Santo me susurraba: ellos no escucharon una sola palabra de lo que dijiste. En el libro de Hebreos nos da un poderoso aviso, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Estos pasajes demuestran claramente que el endurecimiento no está conectado al ateísmo, comunismo o cualquier otro ismo, sino más bien a escuchar y no hacer la palabra de Dios. Conozco mucha gente en la iglesia de Times Square que son bondadosos, delicados y sacrificados, y aún así están en peligro de endurecer su corazón. He rogado al Señor por esto, pidiéndole: Padre, ¿cómo estas personas dedicadas y trabajadoras pueden escuchar sermón tras sermón de reprensión y nunca cambiar? Ellos vienen a tu casa semana tras semana, adorándote, alabándote, pero no están llegando a la madurez. Lo sé porque los escucho chismoseando y conozco los otros pecados en sus vidas. A ellos les gusta oír tu palabra predicada, pero simplemente no la obedecen. Señor, ¿qué los retiene de obedecer tu palabra? Dios me mostró que todo vuelve al momento de su conversión. En primer lugar, esta gente descuidada nunca se convirtió. Como verás, la Biblia habla de todos tipos de conversiones. Primero está la conversión que lleva a sanidad y liberación de todo pecado. Este es el tipo que la mayoría de los cristianos han experimentado, pero también está la conversión que lleva a dureza y ceguera. Déjame darte una ilustración. Israel con gusto escuchó la poderosa predicación del profeta Isaías. Aún así, continuamente justificaban sus pecados, llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Así que Dios dio instrucciones a Isaías: anda y di a este pueblo, oíd de bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no veas con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él santidad. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Dios sabía que los israelitas no estaban dispuestos a dejar sus pecados asediantes. A ellos les gustaba demasiado sus placeres carnales y sus compañeros limpios. Así que el Señor le dijo a Isaías: esta gente nunca va a cambiar su corazón, y de ahora en adelante no les diré palabra. En vez de eso, Isaías, quiero apresurarlo a su dureza. De esta manera, quizás a algunos escuche antes que sea demasiado tarde. Simplemente Dios estaba haciendo un llamado de entrega total a su pueblo. Él estaba diciendo: si vas a ser llamado por mi nombre, si tu corazón va a ser convertido, entonces tiene que suceder en una forma que te libera de tus pecados, te sana y libera de toda tu atadura. Doy gracias a Dios por la multitud de cristianos que comenzaron su caminar con Jesús en la forma correcta, amando su verdad y obedeciendo la palabra de Dios. Ellos sentían tristeza santa por sus pecados y su arrepentimiento fue sincero. Cuando abandonaron los caminos de la carne, ellos se enamoraron del Señor y su palabra fue para ellos como una lámpara, y hoy se entrega sin reserva a obediencia de su palabra. El segundo tipo de conversión es lo que el ejército llama religión de agujero de zorros. Este segundo tipo de conversión es lo que le pasa a algunos soldados cuando entran en la guerra. Una vez que escuchan las balas pasarles por el lado y ven las bombas cayendo a su alrededor, miran la muerte a la cara y rápidamente claman a Dios. Este es el tipo de conversión que tuvo Faraón. En cierto momento, él escuchó 7 reprensiones del Espíritu Santo, pero aún no obedecía la orden del Señor que libertara a Israel. Y ahora Dios mandó a Moisés a Faraón por 8ª vez con ese mensaje: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Éxodo capítulo 10, versículo 3. Ya Dios le había avisado a Moisés acerca de cuál sería la reacción de Faraón. Entra en la presencia de Faraón porque he endurecido su corazón. Puedes preguntar, ¿qué oportunidad tuvo Faraón? Después de todo, el Señor había endurecido su corazón. No. La redacción aquí puede parecer engañosa. El endurecimiento del corazón de Faraón no sucedió por decreto eterno, más bien las escrituras nos dicen en un pasaje anterior. Pero viene Faraón, que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Cada vez que Faraón se negaba a obedecer la orden del Señor, Dios visitaba a Egipto con una plaga severa. Y cada vez que Faraón gritaba, está bien, Señor, haré cualquier cosa que quieras, solo sácame de este lío. Pero una vez era liberado, él siempre volvía a su rebelión. La Biblia dice lo mismo acerca de los padres de Israel. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Nehemías 9, capítulo 16 y 17. Dios siempre sabe lo que hay en el corazón de la persona y Él sabe cuándo alguien oirá pero no obedecerá, escogiendo ir por su propio camino. Él sabía eso de Faraón porque después de 7 represiones y plagas de juicio, el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. Ahora, una 8ª plaga estaba a punto de caer sobre los egipcios y era algo que ellos temían mucho: langostas. A través de la Biblia, la langosta significa ruina y destrucción. En muchos instantes representa la retribución de Dios sobre su pueblo. Ciertamente, el profeta Joel compara a cierto ejército invasor como una enjambre de langosta. Y os restituiré los años que comió la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fuerte es el que ejecuta su orden. Joel capítulo 2, versículo 25. Dios no mandaba siempre tales plagas solo para castigar, sino más bien para efectuar su orden y voluntad divina. Muchos residentes de nuestros ministerios de la casa Timoteo y la casa Sara conocen esto de primera mano. Ellos han perdido empleos, finanzas, salud, matrimonios y familias. Todo porque una langosta de alcohol y drogas devoró todo en sus vidas. Mas sin embargo, fue a través de tales plagas que estos hombres y mujeres se volvieron a Jesús. En Egipto, enjambres de langostas descendieron sobre la tierra por la noche, devorando todo a su paso: cosechas, plantíos, nuevo crecimiento, hasta la corteza de los árboles. Cuando estos insectos terminaron, no quedó siquiera una brizna de hierba, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado en el granizo. No quedó cosa verde en el árbol, ni herba del campo en toda la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 10, versículos 14 y 15. El enjambre masivo llenó las casas egipcias. Donde quiera que la gente se volvía, veían langostas. En el suelo donde se amasaba harina, en la leche, en sus ropas, en sus camas. Estas langostas movían sus alas con un sonido aterrador y mordían y mastigaban toda su vista. Dentro de pocos días, Egipto estaba en la ruina total. En este punto, una palabra pequeña pero muy importante aparece en la escritura, la palabra entonces. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón. Él dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Faraón confesó su pecado, admitiendo su maldad, y sonaba como que su arrepentimiento fue sincero y completo. Pero, ¿qué motivaba su arrepentimiento? La escritura lo dice claramente en las propias palabras del Faraón: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Faraón estaba diciendo: sí, he pecado y lo siento. Ahora apresúrate, Moisés, y sácame de este lío.
Ora a tu Dios por mí, estoy en problemas y tengo que recibir alivio. Faraón se dio cuenta que estaba a punto de perderlo todo, así que se arrepintió con la esperanza de que Dios lo libraría del lío en el cual se había metido. Todo lo que él quería era ser aliviado de su problema. ¿Qué fue lo primero que trajo el Señor? ¿Viniste primero al Señor como lo hizo Faraón, solo porque querías algo de Dios? ¿Te volviste a Él para dejar un hábito de drogas para que se restaurara tu matrimonio o para ser librado de un problema financiero? ¿Te dijiste a ti mismo, si voy a Jesús, quizás Él le arregla las cosas? La verdad es que Cristo obrará milagros para ti. Él hará lo imposible en tu vida. Pero si solo vienes a Él para conseguir algo de Él, solo para ser librado de tus problemas, no crecerás una pulgada en madurez. Por el contrario, solo aumentarás en dureza. Vuelve al día de tu conversión. ¿Sucedió después que alguna langosta se comió todo? ¿Tu salud estaba debilitada en alguna forma? ¿Algún hijo tuyo estaba en problemas? ¿Terminaste asolado con la muerte y la ruina sobre ti? Por favor, no me malinterpretes. Por supuesto que Dios quiere salvar a la gente que termina en ruinas. Cuando todo está perdido, Él siempre está cerca y Él es fiel para librar. Pero, amado, no puedes ir a Jesús solo para recibir alivio. Debes ir a Él porque Él es Dios y porque Él merece tu vida, tu adoración y tu obediencia. Es cosa peligrosa entrar en la casa de Dios y hacerla de la adoración algo mecánico. Puedes enseñar, ser ungir, puedes cantar en el coro y puedes decirte a ti mismo: recuerdo bien el día de mi conversión. Hace 5 años le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Pero si tu corazón realmente fue convertido en ese tiempo, hoy hubiera evidencia en tu vida. Puedes estar creciendo espiritualmente, leyendo la Biblia a menudo, llevando todas tus necesidades y problemas a Dios y pasando tiempo precioso con Él en tus habitaciones secretas. Cada vez que escuchaste avisos de langostas, obedecías porque tú sabes que las órdenes de tu Padre salen de su amor por ti. Ahora mismo puedes estar diciendo: sí, hermano David, admito que he estado descuidando la palabra de Dios y todavía estoy atado por un pecado asediante. Estaré muy endurecido y he ido muy lejos para recibir el toque sanador del Señor. Por supuesto que no. Si comienzas a clamar al Señor hoy, en medio de tu necesidad, Él te traerá tiempos de refrigerio. Cada vez que traes a Él un corazón verdaderamente arrepentido, Él no actuará como tu juez, sino como tu mediador e intercesor. Ahora mismo Él te dice: solo clama a mí y yo lo haré por ti. Vendré a ti supliendo todo lo que necesitas para mantener tu corazón tierno y quebrantado ante mí. ¿Quieres alcanzar la madurez en Cristo? ¿Quieres que el Señor te siga reprendiendo en amor, guiándote hacia la vida y la santidad? Entonces clama a Él hoy. Nada te mantendrá en el camino que Él ha trazado para ti como un corazón contrito y quebrantado.